Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas? Les saludo en este día. Está algo fresco, ¿cierto? Estamos en otoño, ya próximo a cruzar al invierno, así que bueno, todavía tenemos frío. Bien, el tema para hoy es ¿quién creó el mal? ¿Quién creó el mal? Ya, el texto es Isaías 45, versículos 6 y 7. Dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hago todo esto. Es un tema denso, ¿ya? Y por lo menos esto es lo que prediqué ayer en la iglesia y me di cuenta que es un tema con profundas raíces filosóficas también, porque las respuestas son variadas, ¿ya? Y cada una con muy buenos argumentos, y cada una tiene líneas de acción que pueden incluso traer consecuencias profundas en el contexto de lo que significa la fe. Y podríamos llegar incluso a dudar de la obra efectiva de Cristo en la cruz, haciéndola innecesaria. Pero Dios no da puntada sin hilo, así que vamos a ver el tema en sí. Ahora, de todos los argumentos voy a presentar tres de ellos, que son como los más fundamentales, los más fuertes, los más grandes, digamos. Estos son el ser humano como creador del mal, Satanás también como creador del mal, y Dios mismo, ¿ya? Como creador, ¿cierto? Creador absoluto de todas las cosas, también creador del mal. El texto mencionado al principio, ¿cierto?, de Isaías 45, en el versículo 7 nos dice que Dios creó la adversidad, ¿ya? La palabra original usada por Reina Valera, en los textos más antiguos de Reina Valera, digamos, las traducciones más antiguas, dice desgracia, ¿ya? La versión 1960, que es la que generalmente usamos en las iglesias, cambia la palabra desgracia por adversidad, ¿ya? Ahora, la palabra en hebreo para esto es ra o ja, no sé, una pronunciación así un poco aspirada, ra, que se define como malo o mal. Es decir, estaríamos interpretando de que Dios es el creador del mal, o sea, que formo la luz y creo el mal, diría, ¿cierto? Partamos analizando las tres líneas de acción que presentamos, ¿cierto? Primero, digamos que el ser humano creó el mal. Entonces Adán y Eva serían los primeros en ejecutar este mal al desobedecer las órdenes de Dios, es decir, ellos premeditadamente desobedecen a Dios, ¿cierto? Y por lo tanto ellos serían los que generaron, los que originan el mal. Ahora bien, si Dios puso el árbol en el centro del huerto, el árbol del bien y del mal, sabía que esto iba a ser tentación para ambos, ¿cierto? Iba a estar ahí en la mitad de todo el huerto, y a lo mejor el huerto era inmenso, ¿sí? Pero justo en el centro puso el árbol del bien y del mal. Entonces estaría como provocando la tentación para Adán y Eva, ¿cierto? Así que, basándonos en este precepto, podríamos decir entonces que el ser humano no fueron los creadores del mal, sino el que incita al mal, en este caso habría sido Dios, responsable indirecto de la experiencia sufrida por ellos a través de la serpiente. Por lo tanto, Dios habría sido el responsable de crear el mal.
Ahora, la consecuencia de esta acción dejaría a Dios con la total responsabilidad, ¿cierto? Y el haber usado a Satanás para tentar a Adán y Eva y así implantarlo en la raza humana. Y entonces de esta manera el ser humano se vería en la obligación de llegar a Cristo, ¿cierto?, para perdón de sus pecados. O sea, habría como una intención malévola en esto, ¿cierto?, para generar todo lo que es el concepto de la salvación a través de Jesucristo. Como diciendo, el fin justifica los medios. Vamos viendo. Por lo tanto, él sería el responsable de esto. Pero en la economía de la moral, los hombres y las mujeres entonces no serían responsables del mal, sino quien lo provocó, en este caso Dios. Por lo tanto, el ser humano no puede ser considerado como malo y no podría ser juzgado. Y si bien fuera juzgado, no tendría la mayor responsabilidad penal en esto, porque no podemos juzgar al ser humano por algo que él no hizo, ¿cierto? Bien, vamos a la segunda línea de acción, que es Satanás. Satanás creó el mal. Entonces nos encontramos también con un problema similar, porque Satanás fue creado por Dios como un ángel de luz. Si bien es cierto que es reconocido como el principal hacedor del mal sobre la tierra, por su acción rebelde contra Dios, entonces nos preguntamos, ¿y por qué creó al diablo? Sí. Si Dios es omnisciente y todo lo sabe, entonces él sabía perfectamente lo que iba a pasar con este ángel llamado Luzbel, ¿cierto? Que iba a ser, ¿cierto? Iba a ser el principal foco de resistencia que iba a tener. La respuesta es fácil y precisa. Primero, Dios no creó al diablo. Me dirán ustedes, pero ¿cómo? Si lo acaba de decir. Dios creó un ángel perfecto, eso sí, de acabada hermosura física y moral, de notable inteligencia y poder. Bueno, no sé si belleza física, me cabe la duda, pero era un ser perfecto. También de belleza moral en ese sentido, de notable inteligencia y poder, que se llamaba Luzbel, como ya lo dijimos anteriormente, que en latín significa el portador de la luz, el cual usó mal su poder de elección, o la capacidad de decidir, ¿cierto? Pues se corrompió y se convirtió en el gran enemigo de Dios. De esta manera, Lucifer, el querubín grande, protector, creado perfecto con el propósito de que fuera una honra para su creador, se enalteció, se llenó de envidia en su corazón y quiso exaltarse a sí mismo, queriendo ser igual a Dios. Le acusó ante los demás ángeles y el supremo gobernante del universo, y además arrastró a la tercera parte, ¿cierto?, de los ángeles creados por Dios, que se convirtieron en sus aliados. Eso está en Apocalipsis 12, 3, 4 y 7 al 9. Así se transformó en Satanás o diablo e inició la guerra contra Dios en el cielo. Ahora, la tarea incesante de Satanás, con todos los ángeles caídos o demonios como sus aliados, consiste en seducir a los hombres, o a los seres humanos, ¿cierto?, engañarlos y luchar contra la verdad, tratando de frustrar el maravilloso plan ideado por Dios para la restauración de la raza humana para su gloria. Pero persiste la duda. Si Dios sabía en su omnisciencia lo que haría Satanás, entonces Dios sería el responsable del mal. Por lo tanto, el ser humano no puede ser considerado como malo. Es decir, Satanás no podría ser considerado como creador del mal. Y no podría entonces ser juzgado. Fuertes las declaraciones que estamos haciendo. Entonces, después de este breve análisis,
muy breve, por lo demás estoy resumiendo hay textos, grandes libros enormes, tratando de explicar esto. Yo estoy haciéndolo en un espacio de un poco más de 20 minutos. Pero llegamos ante Dios y ante la lectura del texto base de esta predicación, concluyendo que el mismo Dios es el creador del mal, como lo hemos visto también en los anteriores. Por lo tanto, es el responsable directo de todas las calamidades ocurridas en la historia: la injusticia, la violencia, el odio, la avaricia, la ambición desmedida, la perversión y toda maldad conocida. Por lo tanto, si existe el mal en este mundo, no podría existir sin un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnibenevolente, es decir, completamente bueno. Es decir, si tenemos un Dios absolutamente bueno, no podría haber mal. Y si tenemos un Dios omnipotente, fácilmente puede destruir el mal. Y no podría existir tampoco, ¿cierto?, con un Dios omnisciente, porque sabiendo que podría generarse el mal, Él lo habría detenido antes de tiempo. El argumento que esgrimen los que se apegan a esta hipótesis es el siguiente: Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde entonces surgiría el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿para qué le llamamos Dios? ¿Cierto? Si es capaz no es capaz de destruir el mal, ni tampoco desea hacerlo. No tiene sentido acogernos a un Dios que no quiere, que no tiene preocupación por destruir el mal. Ahora, esto es conocido como la paradoja o trilema de Epicuro, ¿ya? Un filósofo griego de la antigüedad, que fue el que plantea estos enunciados, que el que en un momento cierto dice, plantea esta situación. Y es este argumento en el cual muchos ateos, ¿cierto?, se afirman para negar la existencia de Dios. Ahora, para poder entender esto, primero tenemos que ir al pasaje en sí, buscar el contexto, ¿ya? Una de las cosas que hemos enseñado, enseñar de que cada texto no puede ser sacado de su contexto, es decir, de lo que viene arriba, de lo que viene abajo. Y hay que leerlo en su contexto para poder entender qué es lo que está queriendo decir y poder llegar a la raíz objetiva del problema que estamos planteando. ¿Qué nos quiere decir Dios en el pasaje de Isaías 45:7? Primero, todos debemos entender que el profeta está hablando a Ciro, ¿ya? El profeta, Dios hablando a través del profeta, le está hablando al rey Ciro de Persia, triunfante conquistador, quien decretó la liberación de Judá, del reino de Judá, ¿cierto?, que estaba cautivo en Babilonia. Acuérdense, ¿cierto?, fueron llevados cautivos a Babilonia, después vinieron los medos y después vinieron los persas, ¿ya? Y los persas, ¿cierto?, a través de Ciro, casi 80 años después de que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿cierto?, Ciro permite que los judíos, ¿cierto?, puedan volver a su tierra. Ahora, es interesante que Isaías escribe este pasaje, ya escribe esta sección con el nombre del rey persa, Ciro, 100 años antes de que Ciro aparezca en escena. La verdad es que esto ha desatado muchos conflictos. No es posible que alguien 100 años antes venga a decir, y tú, Ciro, ¿cierto? Sí, ¿cómo vas a saber de que va a haber un rey llamado Ciro de Persia, más aún? Pero lo cierto es que hay más argumentos que apoyan el hecho que efectivamente este pasaje fue escrito 100 años antes de que naciera Ciro. ¿Y cuál es la intención de Dios
al hablarle a Ciro, al escribir a Ciro 100 años antes de que Ciro aparezca en escena. La intención de Dios es probarle a este rey persa que Jehová es el único Dios verdadero. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque en esta época, ¿cierto?, estaba generándose una religión persa, una de las principales religiones persas de la época, que se llamaba el mazdeísmo. Lo mismo que los autos Mazda. Los Mazda, eso, muy buenos. Que se llamaba el mazdeísmo. Y esto se estaba convirtiendo en la religión más importante, y muchos creen que Ciro era seguidor de ella. Ahora, la teología del mazdeísmo incluía un dios de la luz y del bien, llamado Hormuz, y un dios de la oscuridad y del mal, llamado Arimán. Hormuz y Arimán. Un poco el concepto, ¿cierto?, del yin y del yang que usan los orientales, ¿cierto?, que es un equilibrio entre el bien y el mal. ¿Ya? Dicen, no puede existir el bien si no existe el mal, y no puede existir el mal si no existe el bien. Entonces, lo que está diciendo aquí el mazdeísmo es algo muy parecido, ¿cierto?, que tanto Hormuz, ¿cierto?, el dios de la luz y del bien, y Arimán, el dios del mal y de la oscuridad, ¿cierto?, funcionan juntos. Nosotros tenemos una leyenda muy similar, ¿cierto?, en Chiloé, que lo que es Caicavilú y Tentembilú, ¿cierto?, uno del bien y el otro el del mal, y ambos conviven en perfecta armonía. Pero Dios le está diciendo a Ciro de que él, Dios, ¿cierto?, es el único Dios, ¿ya?, que Jehová es el único Dios, que no hay más, no hay ni Dios del bien, ni Dios del mal, no. ¿Ya? Es un monoteísmo absoluto, ¿cierto?, que Dios le plantea a Ciro. Un solo Dios, un solo Dios. Y dentro de esto, todo lo que existe, todo lo que es el resto, ¿cierto?, Dios está presente. Entonces se está rompiendo la dualidad religiosa que tenía Ciro con el mazdeísmo, ¿cierto?, esa dualidad espiritual, por así decirlo, diciéndole, no, para, no hay ni un Dios del bien y de la luz, ni un Dios del mal y de la oscuridad, sino que yo soy el único Dios. Ese es el concepto que está expresando de Dios. Ahora, ¿cómo existe el mal? La pregunta es, ¿cómo existe el mal? Hay una explicación muy interesante que a mí me llamó la atención, se le atribuye a Einstein, diciendo de que primero plantea dos hipótesis Einstein. Plantea si existe el frío. La respuesta es sí existe el frío. Y él dice, no, el frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. Y porque el calor se puede medir, pero el frío no. El frío absoluto no se puede medir, porque al haber cero absoluto, los cuerpos no tienen movimiento, no hay energía, por lo tanto, no se puede medir. La respuesta entonces sería de que el frío no existe. Sí. Lo que existe es la ausencia de calor, porque el calor lo podemos medir, y a través del calor podemos medir el movimiento de la materia y de las cosas, la energía, todo. Pero al haber cero absolutos no hay medición, no hay nada. Y esa es la palabra, no hay nada. El segundo argumento que plantea Einstein, o supuestamente atribuido a Einstein, es que la pregunta que él hace es, ¿existe la oscuridad? Y claro, todos diríamos, existe la oscuridad, pues yo me acuesto, apago la luz y está todo oscuro. Y Einstein dice, la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz. Porque la oscuridad no se puede medir tampoco. La oscuridad nosotros la interpretamos cuando un haz de luz rasga esa oscuridad, ¿cierto?, y nos permite diferenciar entre una cosa y otra, ¿ya? La luz existe,
La luz es real y es la luz la que nos permite, ¿cierto?, interpretar las cosas, lo que vemos, todo eso. Por lo tanto, la oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. El mal no existe. Lo que existe es la ausencia de Dios. ¿Cómo podemos medir el mal? El mal lo podemos medir a través de la ausencia de Dios. Dios está ahí, ¿cierto? Y Dios con su carácter moral, recto, justo, santo, nos permite diferenciar, ¿cierto? Entre moralmente y éticamente nos permite diferenciar entre el bien y el mal. Pero cuando Dios no está, sacamos a Dios de en medio, ¿cierto? Sacamos a Dios, entonces se genera el mal. Entonces, el mal en sí no existe. Lo que existe es la ausencia de Dios. Y cuando Dios no está presente en el corazón de las personas, así como no estaba presente en las decisiones de Luzbel al rebelarse contra Dios, así como no está presente Dios en el corazón de aquellas personas, ¿cierto?, que generan estas situaciones, así también, ¿cierto?, donde está Dios, hay paz, hay luz. Entonces, lo que está diciendo Dios, yo soy el creador de la paz, dice, y cuando no hay paz, entonces se genera el mal. Jeremías 31, 29 y 30 y Ezequiel 18, 2 hacen referencia a lo mismo, diciendo lo siguiente: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Destacando de esta manera la responsabilidad individual frente al pecado. Vale decir, Dios nos está dando la responsabilidad de nuestras decisiones. Nosotros decidimos vivir de acuerdo a los preceptos de Dios o vivir lejos de Dios. Hay personas que dicen, Dios me acompañe porque voy a salir a robar. Dios me acompañe porque... O gente que hace maldades, roban millones y después van a la iglesia el día domingo. Entonces no podemos. Y resulta que por esta misma situación, ¿cierto?, ¿a quiénes hacen responsables? A Dios. Pero no es así. La maldad se manifiesta cuando Dios no está presente. Esto hace, ¿cierto?, la responsabilidad individual. Habla de la responsabilidad individual frente al pecado. Es decir, cada persona es responsable de su pecado. Agustín de Hipona, que vivió en el 354 al 430 después de Cristo, conocido como San Agustín, obispo, filósofo y padre de la Iglesia latina, dijo: nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte, haciéndonos responsables a cada uno de nosotros de nuestras decisiones. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, tendréis dificultades. No está quitando las dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16, 33. Y en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos encontrar la respuesta a nuestras vidas a través de Dios. A través, cierto, de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Dios no creó el mal. El mal fue creado cuando nos aparta. El mal es creado cuando nos apartamos de Dios. Cuando las criaturas de Dios se apartan de su presencia. Porque donde no está Dios,
entonces ahí se encuentra el mal. Que el Señor siga bendiciéndonos a través de su palabra.